Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Mi intención para este video es poderles explicar y que puedan entender cómo funciona la batería de litio. Pero para poder entender esto, tenemos que estudiar un poquito de historia, pero no muy técnica, ¿no? Pero sí más o menos cómo han funcionado las baterías y cuál es la diferencia entre una pila, una batería y una celda, que es lo más importante. Así que rueda el video. Muy bien, amigos. Aquí dispuse varios modelos para que poderles explicar. Fíjense que aquí normalmente tenemos baterías y pilas que muy constantemente usamos, ya sea en relojes, en computadores, en control o mando, como les digan, algunas linternas, algunos equipos, pero en su afán, o sea, en su totalidad, todas estas baterías y estas pilas son usadas continuamente. La única diferencia es que digamos que por actualidad, por capacidad y tecnología, últimamente estamos utilizando este tipo de baterías que son de litio, pero que muy pocas personas entienden cómo funciona y cuál es la diferencia entre una celda, un BMS y por qué vienen armadas o se utilizan de esta forma. Ok, vamos primeramente por esta. Aquí ya saben que estos son baterías y pilas. Pero, ¿qué es una batería? Una pila es un dispositivo electrónico que convierte la electricidad química en energía eléctrica mediante una reacción química en su interior. También se conoce como batería primaria o celda electrolítica. O sea, esta es la parte teórica. Y me disculpen que sea, bueno, pero es que lamentablemente me toca leer porque para que sea más preciso la información que les estoy dando. Una batería es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía para un futuro cuando la necesitemos. Utilizamos baterías para alimentar pequeños dispositivos electrónicos como una linterna. Las pilas se consisten en un electrodo positivo, que ya todos conocemos, tienen un lado positivo, siempre vienen marcados, un lado positivo y al contrario, el otro lado siempre va a ser el polo negativo, que en esta parte lamentablemente no está resaltada. En este caso, esta batería de 9 voltios también viene aquí, ya viene marcada aquí el lado positivo y del otro lado el lado negativo. Eso siempre es lo más importante de destacar y tener presente a la hora de hacer una conexión con un equipo, ya sea con un LED, porque los LED si vienen con un lado positivo y un lado negativo. Si lo conectamos el lado contrario o inverso, no va a encender. Eso es un pequeño ejemplo. Hay equipos que inclusive que si tú lo conectas del lado equivocado, puedes quemar. Bueno, en resumen, la principal diferencia entre una pila, vamos a tener claro, esto es una pila y esta es una batería. Ajá, la diferencia entre una pila y una batería es que una pila es un dispositivo electroquímico que genera electricidad y no es recargable. Por ejemplo, estas baterías, este es como material de carbón zinc, algo así. Son las más sencillas, las más viejas, que la verdad que no aguantan mucha energía y entonces se descarga muy rápido. Mientras que esta es una batería de alcalina que utiliza otros materiales químicos y tiene una mayor capacidad, casi que 4 o 5 veces lo que es esto. De hecho, inclusive, si lo pudiéramos pesar, siempre la alcalina, perdón, la alcalina difiere de mucho de peso de las antiguas de carbón. Es muy notable la diferencia. Bueno, esto es a nivel de baterías. Las baterías normales, las que no se recargan y la que tiene una vida útil muy corta, ¿verdad? Lo que estamos hablando de lo que es una diferencia, una pila, una batería, es que una pila es digamos que esto es una celda, es de una sola celda. Mientras que las baterías de 9 voltios, si nosotros las desarmáramos, ¿verdad? Este, aquí se encuentran 6 pilas, digamos que por ejemplo esto, 6 pilas en serie de 1.5 voltios, que lo que producen son 9 voltios. Esto es una batería, un conjunto de pilas. Ahora, estuve investigando y la teoría dice que la batería
es aquella que tiene varias pilas, pero a la vez es recargable. O sea, teóricamente yo antes lo conocía sin importar si era recargable o no, era que era una batería, un conjunto de pilas. Ok, eso es lo que vamos a tomar en cuenta en esto, o sea, en esta lo que son las baterías no recargables. Vamos ahora con la parte de litio. Cuando se descubrió el litio y las propiedades que tiene, que el litio, los iones de litio, la diferencia es que sí podemos tener una pila, ¿verdad? Una pila o una batería que pueda recargarse muchas veces. De hecho, prácticamente estas pilas o baterías tienen una vida útil de 1000 a 1500 ciclos. ¿Qué significa esto? Que se pueden recargar y cargar hasta 1200 o 1500 veces. Aparte de eso, tiene una gran capacidad de corriente, por lo que si comparáramos una batería de estas viejas o una pila de estas viejas, ¿verdad? De otros materiales químicos, aguanta prácticamente 10 o muchas veces más corriente que esta. Entonces, por lo que nos va a durar. Por eso es que las baterías o las baterías de los celulares prácticamente todas son ahora de litio, de iones de litio. Tenemos un ejemplo muy claro que son estas pilas que son 18650 de su código, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, el tipo es AA y este es AAA. En el caso de las baterías de litio, este modelo es la 18650 y se llaman así por sus dimensiones. Si no me equivoco, ya en la teoría por aquí dice que miden 18 milímetros de diámetro, o sea, lo redondo, y 65 centímetros de largo. Por eso ese nombre, 18650. Pero podemos conseguir de diferentes presentaciones en cuanto a la capacidad se refiere. Esta no tiene código, pero por lo general trae un código aquí que si buscamos por internet siempre nos va a dar la capacidad del fabricante, o sea, y las recomendaciones de carga y descarga de esta batería. ¿Por qué digo la recomendación de carga y descarga? Porque esta batería tiene una característica que debe utilizarse un circuito electrónico para que controle la carga y la descarga de esto. Por eso es que las baterías, por ejemplo, en este tipo de baterías utilizamos este tipo de circuito, que es para una sola batería o hasta dos baterías en serie. ¿Ok? Perdón, en paralelo. Disculpen, porque este utiliza un voltaje de 4.2 voltios a 1 ampere máximo. Entonces, en ese caso sería en paralelo. Ok, ¿qué es este aparatico? Este aparatico que está acá, que lo tengo en estas dos presentaciones porque lo conseguía con punta micro SD y después se actualizó a tipo C. Entonces podemos utilizar un cable cargador de celular cualquiera que por lo menos tenga mínimo 1 ampere y para poder cargar este tipo de batería. Ok, les explico. Esto se llama BMS. Ajá, el BMS significa Sistema de Gestión de Batería, que en inglés te lo voy a dar con una nota de voz. Battery Management System. Con la traducción de Google. El BMS también es responsable de garantizar que cada celda de batería esté cargando y descargando de manera uniforme. O sea, esto quiere decir que hay que controlar cómo se descarga y cómo se carga esta batería para que no se dañe. De hecho, ella se carga a 4.2 voltios, ¿verdad? Máximo, pero su voltaje de trabajo es 3.7. Por eso es que muchas características de celulares podemos ver que dice 3.7 voltios, pero tiene 1.11 watts, o sea, 300 miliamperios. ¿Verdad? Pero el BMS se encarga de cargar este tipo de batería a un voltaje de 4.2 voltios y un ampere máximo y un ampere máximo. ¿Ok? También controla que no baje su carga de 3 a 3.2 voltios, no baje de allí porque si se descarga más de allí se puede dañar a la celda. Por eso vamos a llamar a esto, no lo vamos a llamar batería, lo vamos a llamar celda, porque sin esto no debe funcionar. La mayoría de los equipos que vienen para solamente colocar la batería, ya internamente esos equipos traen esto. En el caso de los celulares,
o celulares, otros equipos, porque podemos hablar también por estos audífonos inalámbricos, los iPod, cualquier equipo inalámbrico que ya venga con recargable, es porque utiliza este tipo de batería, ya sea de este tipo de celular o este tipo de que vienen independientes, pero si se fijan en la batería de los celulares, ellos traen estos contactos. Estos contactos no significa que venga y se conecte directo a la batería, no. Ellos internamente traen un circuito integrado o que hace el trabajo del BMS. Ejemplo está este. Vamos a ver si se lo puedo acercar para que lo puedan distinguir. Que es muy chiquitico, pero internamente trae unos circuitos integrados que controlan o hacen esto mismo. Controlan la carga y la descarga y que la celda no se cargue demasiado o se descargue por debajo de los 3 o 3.2 voltios. Eso dependiendo del fabricante de la batería. O sea, si se fijan en las baterías de los celulares, si le quitamos esta parte, vendría siendo esta. Esta es la punta de la, pero aquí viene con sellado, pero internamente aquí tiene lo mismo que este, que son esos circuitos integrados que controlan la carga y la descarga de su celda de litio. Ok, se fijan, fíjense los tipos de batería, ya han hecho, digamos que reducciones bastante chiquitas. De hecho, los iPods traen una batería redondita muy chiquita que es la que da la corriente o la energía para que puedan funcionar inalámbricamente. Vamos a ver si puedo. Entonces voy a tratar de tomarle otras fotos para que lo pueda mostrar. Fíjense que ahí traen el circuito integrado que controlan la carga y la descarga de cada uno. De hecho, fíjense que este hasta también indica cuál es el positivo y cuál es el negativo. Ok, entonces lo importante y lo que más quería enseñarle es que este tipo de batería no se pueden usar directamente en un LED o en un bombillo incandescente de esto de linterna. No, a juro y obligatoriamente tenemos que usar un BMS. De hecho, son tan prácticas estas celdas que son las que se utilizan para las baterías de laptop, y muchas veces en vez de dañarse la celda se daña es el BMS que trae esta batería de laptop y nosotros podemos retirarlas y usarlas. Pero para usarlas, repito, hay que adquirir este tipo de BMS para usarlas. Si queremos usar, por ejemplo, baterías en serie para dar un mayor voltaje, por ejemplo, el voltaje máximo son 4.2, calculemos 4.2 por 3 sería 8.4, 12.6, tendríamos una batería de 6 voltios. Pero para poderlas cargar tenemos que utilizar algo que se llama balanceador. Lamentablemente aquí si no lo tengo, voy a tratar de buscar una por internet para que lo puedan ver. Un balanceador es el que se encarga de que las baterías independientemente, o sea, por independiente, den el voltaje y la corriente que prácticamente necesitamos para que se den esos 12 voltios. Independientemente, o sea, controla cada batería su carga y su descarga de manera independiente. Porque si nosotros pusiéramos a cargar todo en un solo BMS, puede ser que una batería esté más dañada o mal fabricada y no dé la misma corriente o el mismo voltaje, y entonces ese balanceador tiene que controlar eso, la entrada y la salida. En el caso de balanceadores, hay balanceadores que traen BMS, que aparte de controlar la entrada y la descarga, controlaría en sí el voltaje que necesitaría para que cada batería se cargue como debe ser. O sea, eso es un balanceador. Lo importante de conocer o tener estos conocimientos es que de repente ustedes se consiguen esto por allí, que ha pasado, y creen que funciona como una pila cualquiera, como estas pilas, y le colocan un transformador y dice, bueno, este de 3.7 porque lo leyeron ahí en una batería de celular, o puede ser que agarren unos celulares y hacen el mismo trabajo. Yo por lo menos las utilizo mucho. Yo les elimino el BMS porque es lo que normalmente se daña y la celda todavía está buena. Yo le coloco dos cables y lo que hago es, por ejemplo, soldarlos acá, y lo utilizo con cualquier equipo. En mi caso, vuelvo y repito, esa persona viene y le coloca un transformador de 4.2 voltios y lo deja conectado toda la noche, y lo más probable es que esta batería o estalle o
se queme, o sea, se dañe internamente. ¿Por qué? Porque ella tiene un ciclo de carga de voltajes constantes hasta cierto punto y después de cierto punto viene una carga de corriente constante hasta que termine de cargarse. Pero eso viene, por ejemplo, en la hoja de fabricantes, ahí en las especificaciones de cómo se debe cargar y descargar. Entonces, para eso se encarga esto. Este BMS está diseñado exclusivamente para baterías de 18650. Más sin embargo, a veces yo agarro una batería, por ejemplo, de esta que tiene con la misma característica, 2200 miliamperios, una carga de 4.7 con un trabajo, con un voltaje de trabajo de 3.7 voltios. Bueno, esto se adapta perfectamente aquí. Yo lo que hago es soldarlo y lo utilizo. Normalmente, como en Venezuela, o sea, cuando vivía en Venezuela, esto se me hacía muy difícil conseguirlo. Entonces, lo que hacía era que colocaba las baterías en los diferentes, una linterna o un taladro, por ejemplo, aquí tengo uno, un destornillador eléctrico, se lo adaptaba al destornillador eléctrico que ya se le había dañado sus baterías internas y lo que dejaba por fuera unos contactos y lo identificaba, positivo y negativo. ¿Y qué pasa? Hice un cargador con un puerto USB, lo adapté al BMS y la salida con dos caimanes y lo que hago es conectar el caimán en su polaridad como debe ser, lo conectaba al puerto cualquier cargador de celular y listo, ponía a cargar mi batería que tenía interna. Y así evitaba tener que colocar un BMS por cada celda. Eso lo hice con muchos aparatos y me funcionó siempre de maravilla porque la verdad que, por ejemplo, con este tipo de destornillador, más bien esa batería me ha ido de maravilla. Ya tiene, inclusive va como 4 o 5 años y me va bien. Esto lo hice con diferentes aparatos. ¿Por qué? Porque antiguamente ellos traían este tipo de batería que tendría varias celdas de 1.5 voltios para llevarlo a 4.5 o a 3 voltios para poder trabajar. Y como esta celda trabaja bien en 3.7, de maravilla. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información. Es bastante resumida, rapidita, como para que se puedan entender cómo funciona esta batería y para que no corran el riesgo de cometer un error a la hora de utilizarla, ya sea el 18650 o estos tipos de baterías de celulares, que repito, a veces lo que le indica la carga o que si está cargada es el BMS, pero a veces el BMS se daña y muchas veces la celda como está en perfectas condiciones. Lo único que tenemos que hacer es quitar el BMS, medir con un tester a ver qué carga tiene, utilizar un BMS para ponerla a cargar, ¿verdad? Y ver si llega a su carga máxima, que su carga máxima es 4.2, pero si funciona a 4.3, 4.1, todavía tiene vida esa batería porque podemos usarla en equipos que de repente trabajen con 3 voltios o 3.7. ¿Ok? Espero que les haya gustado el video. No se te olvide darle dedito arriba, suscríbete, dale a la campanita y, ¿por qué no?, comparte el video en tus redes sociales. A lo mejor alguien quisiera tener esta información. Gracias.